Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación a este importante evento y como no estoy muy seguro del tiempo voy a empezar, además contentísimo de estar aquí en Colombia, en un país desarrollado, viniendo de Venezuela. Bueno, el tema de la charla entonces es ingenieros ecosistémicos en el páramo, un poco tratando de conectar los dos temas de esta sesión que son funcionamiento y biodiversidad, ¿no? Entonces, Lawton decía en el 94 que preguntarse qué hacen las especies en los ecosistemas es una de las formas de construir un puente entre la ecología de comunidades y la ecología de ecosistemas. Y eso es un poco el tema general de la charla, va a ser tratar de explorar eso de qué hacen las especies dentro de los ecosistemas. Entonces, voy a hablar un poquito de la relación... ¿Qué dice ahí? Ajá. De la relación diversidad-funcionamiento en general en los ecosistemas, después vamos a hablar un poquito de antecedentes en el páramo en Venezuela, de cómo el estudio de los ingenieros ecosistémicos pueden generar este vínculo entre la diversidad y el funcionamiento, y finalmente les voy a mostrar un caso de estudio de los ingenieros ecosistémicos en el superpáramo para llegar a algunas conclusiones generales. Entonces, bueno, existe un consenso creciente en revisiones muy recientes del 2016, 2017, por ejemplo, de Tillman sobre el tema de la relación biodiversidad-funcionamiento, muestran que existe una relación bastante clara entre la pérdida de diversidad y la pérdida de funcionamiento de procesos ecosistémicos claves, ¿no? La evidencia acumulada, sobre todo durante los últimos 20, 30 años, muestra que hay un efecto positivo de la diversidad sobre la productividad, la eficiencia en el uso de los recursos y la estabilidad de los ecosistemas. Y eso tiene que ver con varios mecanismos. Un mecanismo es la complementariedad funcional entre las especies, es decir, mientras más especies hay, más complementariedad funcional hay entre ellas. La otra es que la diversidad aumenta la probabilidad de contar con especies más productivas o eficientes, que es lo que se llama el efecto de muestreo, es decir, mientras más especies hay, pues es más probable que entre ellas haya especies de mayor productividad o que tienen una mayor capacidad de almacenar nutrientes, etc. Y finalmente, el otro mecanismo es que la diversidad puede ser un cambio o un seguro contra cambios ambientales, que es lo que se llama la redundancia, es decir, eso de tener varias especies que cumplen la misma función puede funcionar bajo situaciones de estrés para permitir responder frente al estrés cuando una especie es eliminada y otra toma, digamos, su papel funcional. La evidencia empírica y teórica acumulada durante estos años, no me voy a detener aquí, pero están ejemplos clásicos como el experimento de Tillman y Downing, en donde ellos sembraron comunidades vegetales con diferente número de especies y veían cómo respondía la capacidad de resistencia a la sequía de esas comunidades, y se ve que hay una respuesta que se satura, digamos, mientras más especies, mayor capacidad de resistencia a la sequía, hasta llegar a un plató. Lo mismo muestran modelos teóricos, por ejemplo, de competencia de múltiples especies por recursos limitantes, en donde de nuevo vemos que mientras más especies hay mayor biomasa de plantas hasta llegar a un punto de saturación. Y eso, este tipo de evidencia apoya lo que se conoce como la hipótesis de la redundancia, es decir, que en una etapa inicial más riqueza de especies garantiza un aumento en los procesos ecosistémicos, pero que llega un momento en el que se satura. Y lo que a mí me interesa de eso es que eso sugiere que hay unas especies claves que son las que están, vamos a ver si sin apagar esto logro poner el puntero, hay unas especies claves que están aquí, que son las que son responsables de este aumento en los procesos ecosistémicos como la productividad, mientras que hay otras especies que pudieran ser redundantes desde el punto de vista funcional. En el caso de los páramos sabemos que son los ecosistemas alpinos de mayor diversidad del mundo, ¿verdad? Y sabemos que cumplen una serie de servicios ecosistémicos claves como la regulación hídrica, el almacenamiento de carbono, fuentes de diversidad genética, etc. Sin embargo, la relación biodiversidad-funcionamiento ha sido muy poco explorada hasta donde yo conozco en estudios, sobre todo experimentales en páramos. Es decir, no conocemos muy bien cuál es la relación entre la biodiversidad y el funcionamiento en nuestros ecosistemas de páramo. Una de las cosas que se me ocurrió, dado que no sabemos nada de eso y que el tema de esta sesión era la relación diversidad-funcionamiento, fue recuperar algunos de los estudios que hicimos hace algunos años sobre el tema de la complementariedad funcional, y en Mérida hay todo un grupo que ha trabajado con ecofisiología en los últimos 30 años, se han estudiado unas 70 especies y lo que muestran, si hacemos como un resumen de todos esos estudios, de esas 80 especies estudiadas,
es que hay una cierta complementariedad, por ejemplo, entre formas de vida diferentes en el páramo. Aquí tenemos diferentes formas de vida, cojines, gramíneas, rosetas, otras hierbas, arbustos, etcétera. Y aquí tenemos diferentes tipos de respuesta, por ejemplo, la respuesta a bajas temperaturas, la respuesta al estrés hídrico o la capacidad máxima de asimilación de CO2, y lo que vemos es que las diferentes formas de vida muestran una cierta complementariedad, es decir, varias de ellas hacen falta para cubrir el rango completo de función, pero también hay una enorme redundancia funcional, por ejemplo, en el caso de algunas formas de vida que tienen como las gramíneas, en el caso de la resistencia al estrés hídrico, hay gramíneas que van en todo el rango de resistencia al estrés hídrico. Entonces, la evidencia fisiológica muestra que ambos tipos de comportamientos están presentes, la complementariedad funcional, pero también un enorme grado de redundancia que pudiera cumplir un papel en escenarios de cambio ambiental. Otra de las cosas que se me ocurrió rescatar entonces, un poco como antecedente, son los estudios que hemos hecho sobre respuesta sucesional de la vegetación del páramo luego de cultivo. En este sistema funciona una agricultura con descansos largos, donde se cultiva papa y luego se deja descansar las parcelas, y a lo largo de este proceso se da una regeneración y un cambio muy marcado en la fisionomía, desde una fisionomía herbácea completamente, dominada por una invasora que es Rumex acetosela, hasta la vegetación típica de rosetal arbustal de páramo. Y entonces esto nos permite tratar de ver si hay una relación en el cambio sucesional entre la diversidad y el funcionamiento. Aquí vemos cómo cambian las formas de vida en abundancia a lo largo del proceso sucesional, comparando con el páramo natural, y lo que vemos es que, bueno, las hierbas disminuyen durante el proceso de descanso-sucesión y aumenta la abundancia de las rosetas y arbustos del páramo, y fíjense que luego de 12 años de regeneración es muy similar la fisionomía de la vegetación a la típica del páramo. Entonces, en un tiempo relativamente corto se recupera. Cuando vemos, ¿qué tiene que ver eso con el funcionamiento del ecosistema? En este caso les presento un solo indicador que me parece clave, que es qué tan cerrados o abiertos son los ciclos de nutrientes a través del valor normalizado del delta de nitrógeno 15 del suelo, y lo que vemos es que los ciclos de nutrientes pasan de muy abiertos a ciclos de nutrientes cerrados. Y lo que me interesa que vean es que si comparamos 12 años o 8 años de sucesión con el páramo natural, realmente luego de 8, 10 años, una década de sucesión, estamos bastante cerca de los valores del páramo natural. Entonces la pregunta es, ¿y la diversidad? Y aquí es donde viene la sorpresa. En realidad, durante la sucesión, la riqueza de especies promedio, estos son 40 parcelas que fueron estudiadas a lo largo de 5 años, lo que vemos es que hay un aumento inicial de la riqueza, pero fíjense, este es el páramo natural y estas son las parcelas en sucesión. Es decir, que aunque se ha recuperado la fisionomía y lo cerrado de los ciclos de nutrientes, están faltando casi la mitad de las especies. Entonces, ¿qué hace esa otra mitad de las especies? Es redundancia funcional lo que eso sugiere. Y por otro lado, entonces, estas especies que sí recuperan la fisionomía pueden ser especies claves que permiten entonces mantener los procesos de ciclaje de nutrientes y energía. Entonces eso fue lo que nos motivó a pensar en el papel que pudieran tener esas especies claves y su posible papel como ingenieros ecosistémicos, y esto lo hicimos en zonas de superpáramo. Entonces, bueno, ¿qué son los ingenieros ecosistémicos? Son especies que modulan la disponibilidad de recursos y otros factores abióticos, modificando o creando hábitats para otras especies. En el páramo hay una alta diversidad funcional, ya les mostré en una diapositiva anterior, y hay además varias formas de vida que pueden jugar este papel de ingenieros ecosistémicos dada su alta biomasa y su altísima longevidad. Sabemos que un frailejón puede vivir más de 200 años, por lo tanto tiene el potencial de influenciar su entorno inmediato durante mucho tiempo. Entonces, nos hemos centrado en estudiar el papel de 3 tipos de ingenieros ecosistémicos, las rosetas gigantes, los cojines y los arbustos, y preguntarnos entonces cuáles son sus efectos microambientales, cuáles son sus efectos ecosistémicos y cuáles son sus efectos sobre la diversidad local, comparando las áreas directamente bajo su influencia con las áreas fuera de su influencia. Entonces, este es el caso, por ejemplo, de los arbustos, Hipericum laricifolium. Aquí tenemos cuál es su capacidad de regulación térmica. Entonces, aquí tenemos dentro del arbusto termómetros bajo el arbusto, es en negro, termómetros fuera del arbusto en blanco, y lo que vemos es que tienen una enorme capacidad de regulación de la variabilidad térmica. Entonces, cuando hablamos del cambio climático, el cambio en la temperatura, yo siempre me pregunto, ¿pero dónde? Porque la diferencia entre bajo un arbusto de estos y fuera
es brutal. Es decir, que entonces sabemos que tienen alta capacidad de regulación térmica y que esa capacidad además varía entre altitudes, esta es una zona más alta, esta es una zona menos alta. Cuando vemos cuál es su efecto sobre la materia orgánica del suelo y la humedad del suelo, vemos que en general dentro de los arbustos, esto es estudiando un montón de réplicas dentro y fuera, tenemos más contenido de materia orgánica dentro, bajo la influencia del arbusto que fuera de la influencia del arbusto, más materia orgánica dentro que fuera, y también mayor contenido de agua en el suelo, bajo la influencia del arbusto que fuera. Cuando vemos cómo se traduce eso en la diversidad, de nuevo vemos que en 4 sitios diferentes la riqueza de especies es consistentemente más alta bajo la influencia de los arbustos que fuera, es decir, que hay un efecto de facilitación sobre la diversidad. Cuando comparamos con rosetas gigantes, creo que la historia es más o menos la misma. Esta es la variabilidad térmica, la línea es fuera y las 2 líneas grises son dentro de la influencia de las rosetas al este y al oeste, y de nuevo vemos que sobre todo en días despejados hay una enorme capacidad de regulación térmica en la influencia de la roseta. Cuando vemos materia orgánica, de nuevo, en 3 sitios diferentes, observamos promedios de contenido de materia orgánica y después hay un montón de estudios que muestran que también hay mayor contenido de agua, de nutrientes, más cantidad de microorganismos solubilizadores de fósforo, etcétera. Hay toda una microbiota asociada a la influencia de este ingeniero ecosistémico. Y algo que sorprendentemente yo no había conseguido estudios previos es cuál es el efecto que tienen entonces sobre la diversidad. Y lo que vemos es que en 3 sitios diferentes que hemos estudiado, la diversidad es más alta, consistentemente más alta, alrededor de la influencia de las rosetas gigantes que fuera de su influencia. Y además un efecto realmente enorme sobre la cobertura de la vegetación. Entonces esto es la cobertura vegetal alrededor de la influencia de las rosetas gigantes y fuera de su influencia, y el efecto es realmente enorme. Cuando vemos si ese efecto es además especie específico, es decir, si hay especies que se benefician y otras que no, lo que vemos es que sí, el efecto es totalmente especie específico, es decir, esta es la lista de especies en la comunidad, cuáles crecen, cuánto es su abundancia bajo la influencia del arbusto y fuera de la roseta y fuera, y lo que vemos es que hay especies que tienen muchísima más abundancia bajo la influencia de la roseta que fuera y otras que no. Y además es interesante que la mayoría de las especies dominantes de la comunidad son las más beneficiadas, son las más facilitadas. Y la última pregunta que quiero explorar es entonces, ¿qué pasa cuando comparamos ingenieros ecosistémicos que son de la misma forma de vida, pero son especies diferentes? Porque esto nos sugeriría que el efecto no es el equivalente al de una roca, sino que hay un efecto que depende de la especie que sea el ingeniero ecosistémico. Entonces, en este caso comparamos 2 cojines, que es Arenaria musiformis y Azorella juliani, y queríamos ver si los efectos de ambas especies como ingeniero ecosistémico son iguales o son diferentes. Aquí vemos el efecto sobre la variabilidad térmica y vemos que los 2 cojines en la línea roja es fuera de su influencia y dentro de Azorella y Arenaria, y vemos que la influencia de los 2 cojines es diferente, siendo Arenaria un mejor regulador térmico que Azorella, es decir, la variabilidad térmica dentro de Arenaria es menor que la variabilidad térmica en Azorella. Cuando vemos el efecto sobre la materia orgánica, también el efecto es especie específico. En el caso de materia orgánica no hay diferencias, es decir, tanto Azorella como Arenaria aumentan la materia orgánica respecto a áreas fuera, pero en el caso del agua del suelo el efecto sí es especie específico. En Azorella hay más agua en el suelo que en Arenaria, ¿okay? Entonces, ambos cojines aumentan la materia orgánica, pero solo Azorella aumenta el agua en el suelo. Y cuando vemos si esto tiene que ver con su efecto sobre la estructura de la comunidad, lo que vemos es que esto es un análisis que cuando tiene valores positivos indica facilitación, es decir, efectos positivos, cuando los valores están debajo de 0 son efectos negativos, y lo que vemos es que ambas especies aumentan la densidad total de individuos en la comunidad, pero Azorella tiene efectos mucho mayores que Arenaria. Cuando vemos en cuanto a riqueza de especies, vemos lo mismo. Ambas especies aumentan la riqueza de especies de la comunidad, pero Azorella la aumenta más que Arenaria, es decir, los efectos son especie específicos. Y cuando vemos la abundancia de especies exóticas, pues, Rumex acetosella, que es una invasora muy prominente en páramos en Venezuela, vemos que también el efecto es diferencial, es decir, Arenaria tiene un efecto neutral sobre la abundancia de invasoras, mientras que Azorella tiene un efecto significativo y positivo, esto es a lo largo de 5 sitios en la cordillera. Entonces hay diferencias en el efecto que tienen también sobre las especies invasoras. Ok, ¿qué podemos entonces concluir de esto que les traté de mostrar un poquito a la carrera? Uno,
que la evidencia disponible sugiere que en los páramos las relaciones biodiversidad-funcionamiento no son lineales, y estudios que se están haciendo ahora en Pichincha y en Tungurahua, en Ecuador, con Condesán, creo que van a permitir evaluar eso porque están evaluando simultáneamente diversidad y funcionamiento en las mismas parcelas, que es algo que no se ha hecho mucho en páramos, ¿no? Por otro lado, en el superpáramo, varias formas de vida dominantes, como los arbustos, rosetas gigantes y cojines, actúan como ingenieros ecosistémicos, modificando las condiciones microambientales, la disponibilidad de recursos y la diversidad a nivel de la comunidad. Estos efectos positivos de facilitación varían en intensidad entre formas de vida, pero también entre especies de la misma forma de vida. Y todos estos efectos diferentes de ingenieros ecosistémicos son especie específicos. ¿Y qué es lo que esto nos sugiere? Que existe mucha más interdependencia entre las especies en ecosistemas de alta montaña que lo que sugiere la teoría tradicional de que la competencia es el mecanismo fundamental que estructura las comunidades. Estas interacciones positivas han recibido muy poca atención y lo que sugieren estos estudios es que esa interdependencia entre ingenieros ecosistémicos y plantas beneficiarias debería ser mucho más tomada en cuenta en los modelos de gestión y conservación, porque estos ingenieros ecosistémicos entonces serían especies claves que conectan la diversidad y el funcionamiento en los páramos y serían especies prioritarias para la conservación y la restauración ecológica. Algunos temas abiertos de investigación, y con esto termino. Una de las cosas que nos interesa es ver, si analizamos las relaciones entre los ingenieros ecosistémicos y todo el resto de las especies de la comunidad, cuál es la estructura de esas redes de interacción y a su vez qué implicaciones tienen estas redes de interacción que se construyen sobre el funcionamiento y la estabilidad ecosistémica, por ejemplo, sobre los procesos de ciclaje de nutrientes o la microbiota edáfica asociada a cada uno de estos ingenieros ecosistémicos. Bueno, estos son los compañeros de trabajo con los que hemos estado compartiendo en este tema, y con eso termino. Gracias.